Buen día, queridos hermanos. Quiero compartir en esta jornada el pasaje de Lucas capítulo 10, de los versículos 25 en adelante, que hablan acerca de esta parábola de Jesús relacionada con el buen samaritano. Dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Maravillosa enseñanza de Jesús acerca de la misericordia puesta en práctica, puesta en acción. Aquí hay un abogado, un religioso, un intérprete de la ley que le hace preguntas a Jesús para probarle, y sus preguntas son un poco deshonestas. Pero aún así este abogado sabía dar la respuesta correcta a lo que Jesús le preguntaba, ¿verdad? Pero aún así sabemos que este hombre, conociendo al Señor y dando la respuesta correcta, no era un hombre salvo, y estaba intentando buscar alguna falla en Jesús e incluso en la ley. Y muchas veces nosotros podemos estar 100% en lo correcto y aún así morirnos en el infierno. Hermanos, tal vez muchas personas y aún nosotros mismos podemos dar la respuesta correcta, pero es una respuesta tal vez académica o individual, pero no es una respuesta personalmente experimentada en Cristo, y por lo tanto, ¿verdad?, por más que conozcamos generalidades acerca de Jesús, si no lo tenemos en el corazón, ¿verdad?, no obtendremos la salvación. Bien, hay una pregunta de este intérprete de la ley en el cual le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Es decir, justificándose, ¿verdad? Algo así como: yo no tengo que amar a quien no quiero amar. Yo no tengo que ser misericordioso con quien no quiero ser misericordioso. Entonces Jesús le cuenta la historia del buen samaritano que ayudó al hombre que, yendo de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones que le robaron todo, le hirieron y lo dejaron tendido en el camino, creyéndole muerto. Bien, ese trayecto montañoso entre Jerusalén y Jericó tiene gran cantidad de cuevas, precipicios, un lugar en donde se escondían los asaltantes, porque habían fieras salvajes también en ese lugar, un lugar propicio para atacar a los viajeros. Es así que este viajero entonces fue asaltado, robado, herido, dejado por muerto. Pero vino un sacerdote en el camino y, aunque lo vio herido, siguió su camino. Y los sacerdotes en este caso representan el ritual. Muchas veces en nuestras iglesias nos volvemos ritualistas en lo que hacemos, pero después vemos que en nuestro entorno no hay cambios, no hay transformación. Parece que fuéramos como personas comunes y corrientes que no tienen a Cristo en su corazón, pero que cumplimos un ritual tal vez en la iglesia. Luego dice la palabra que vino un levita y también tuvo la misma actitud de indiferencia. El levita es un guardador de la ley. El levita representa lo legal. Por lo tanto, el levita, seguramente en su legalidad, pensó: bueno, este no es un lugar seguro para viajar. Solo que si la persona
llegó a ese estado es por su propia culpa y siguió su camino. Pero Jesús menciona a un tercer hombre, un samaritano. ¿Y quiénes eran los samaritanos? Para los judíos, los samaritanos eran una raza despreciada, porque eran los que quedaron relegados durante el cautiverio, se casaron con paganos, y debido a eso los judíos los despreciaban. Sin embargo, Jesús dijo que un samaritano fue el que obró bien. Y seguramente Jesús también se refiere a él mismo, en el sentido de que Jesús también fue despreciado y odiado por los hombres. Pero es interesante que este samaritano, cuando vio a este hombre herido, fue movido a misericordia y se acercó y vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Sabemos que el aceite representa al Espíritu Santo, que consuela, que tiene poder para sanar, fortalecernos y consolarnos. Y el vino representa la sangre de Cristo. Por lo tanto, el aceite calma, en cambio el vino limpia nuestros pecados. Dice también aquí la palabra del Señor que este samaritano lo puso al herido en su cabalgadura y por lo tanto él continuó caminando y llevando sobre su cabalgadura al herido. Y eso representa simbólicamente la sustitución, ¿verdad? Jesús tomando nuestro lugar y uno tomando también el lugar de Cristo. Él ocupó nuestro lugar de muerte para que nosotros pudiésemos recibir el perdón de nuestros pecados por parte de Dios Padre. Y Lucas 10:35 entonces dice que este buen samaritano le dijo al mesonero: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. Hermoso cuadro de la salvación. El cuadro en el cual representa que Jesús vino a donde yo estuve, tuvo compasión de mí y me trajo hasta su casa de misericordia y Él pagó el precio. Sí, hermano, Dios practica su misericordia con nosotros. ¿Y nosotros? ¿Qué haremos con esta cualidad que proviene del corazón mismo de Dios? ¿Actuaremos igual? Es tiempo, hermano, de poner en práctica aquella compasión que ha sido sembrada en nuestros corazones. Y que tengas una muy buena jornada.